Muy buenos días a todas, a todos. Vamos a iniciar la conferencia por respeto al tiempo de quienes se conectaron de manera puntual y también a de nuestra ponente, la doctora Araceli. Pues bienvenidas a todas y a todos. La Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación les da la más cordial bienvenida a la conferencia titulada Método de Medición Integral de la Pobreza, que será impartida por la doctora Araceli Damián González, consejera presidente del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, Evalúa Ciudad de México, a quien agradecemos su presencia y de quien también daremos en un momento más lectura a la semblanza de su muy amplia trayectoria. Con la celebración de estos eventos, la red busca generar los espacios de conocimiento, reflexión y crítica que nos permita como miembros enriquecer nuestras habilidades y plantearnos una visión de desarrollo y preparación constante para afrontar los problemas comunes y generar soluciones conjuntas en este amplio espacio de conocimiento que representa justamente el diseño e implementación del monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Si le cedo el micrófono. ¿Cómo se sigue grabando? La contadora pública Valeria Blanco, que es integrante del grupo coordinador. Adelante, Valeria, gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Antes que nada quisiera agradecer si nos pudieran apoyar con gracias. Agradecerles ampliamente pues la atención al llamado para esta conferencia. De manera específica agradecerle a la doctora Damián, al equipo que representa por podernos permear de todo este conocimiento que nos va a compartir. Creo que este tipo de eventos y sesiones nos puede ayudar para tomar esas buenas prácticas que tienen las entidades federativas y poder replicarlas en nuestros estados. Les agradeceríamos que por favor nos apoyen adicionando a su nombre el estado del cual están proveniendo ustedes, y cualquier duda y comentario que vayan teniendo al respecto nos lo estén compartiendo por el chat, o bien que se sientan pues con la libertad de aperturar el micrófono. Nuevamente agradecerles a todos los miembros de la red, a los colaboradores que están aquí presentes y de manera específica a la doctora Damián. Muchas gracias, Valeria. Bueno, a continuación me voy a permitir leer de manera muy sintética la amplia trayectoria que tiene la doctora Araceli y que hoy nos engalana con su presencia y con esta conferencia. La doctora Araceli es especialista en temas de pobreza, desigualdad y política social. Es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México desde 1990. Doctora con la especialidad en Economía de la Urbanización por la Universidad de Londres, Inglaterra. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y de la Red Mexicana de Investigación de Política Social. Además, ha sido colaboradora del portal informativo Aristegui Noticias. Actualmente es consejera presidente del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. También se ha desempeñado como diputada federal del Distrito 20 de Iztapalapa en la 63ª legislatura y ha sido presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Ha sido profesora visitante en la Escuela de Estudios de Medio Ambiente y Desarrollo en la Universidad de Manchester y en la Escuela de Política de la Universidad de Bristol, Inglaterra. Asimismo, en el Instituto de Investigaciones Dr. José Luis Mora, impartiendo el seminario Pobreza, Desigualdad y Política Social en la Maestría de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Fue acreedora al Premio Nacional de Periodismo Antonio Sáenz Piñera en 2004 en la categoría de artículo de fondo. Entre sus temas de estudio destacan el impacto de las políticas económicas en la pobreza, la crítica a los métodos de medición de esta, su evolución en México y América Latina, así como su relación con el género, el mercado laboral, la seguridad social y el uso del tiempo. Sin mayor preámbulo, y nuevamente agradeciéndole, doctora, su espacio en esta agenda para estar el día de hoy con nosotros, le cedo el micrófono para que brinde su conferencia y bueno, un momento después de que la doctora Araceli concluya con
con su conferencia, pues abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Por favor, doctora, adelante. Gracias. Pues muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Valeria, por presentarme, por estar aquí, y a todas las demás compañeras y compañeros de la red y otros invitados e invitadas. Pues desde acá le mandamos un abrazo a Mónica, que hoy es su cumpleaños, que bueno, pues ojalá que la pase muy bien y que pues disfrute mucho el día. Pues para algunos de ustedes ya algunos temas que voy a presentar, pues ya los han escuchado en alguna otra ocasión, pero digamos en realidad desde que nosotros dejamos de ser parte de digamos, grupo coordinador, en ese momento entraron muchos compañeros y compañeras de distintos estados de la República, y pues entonces me parece una gran oportunidad poderles compartir esta presentación y explicarles un poco cómo es el proceso en el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. El Consejo de Evaluación en la Ciudad de México es el único estado, el único órgano de evaluación, digamos, de las... Ay, perdón, pero ojalá que tengan cuidado con sus micrófonos para que no tengamos muchas interferencias como, ¿sí? Gracias. Y bueno, lo que les comentaba era que pues recientemente adquirimos la autonomía, acabamos de cumplir un año como órgano autónomo. Antes éramos un órgano descentralizado, y eso pues es una gran responsabilidad para nosotros, porque ya digamos, ya no existe como antes, digamos, una relación con el Ejecutivo directa, sino digamos, tenemos como el mismo estatus como el Poder Judicial o la Cámara de Diputados, en fin. Lo mismo pasa con Durango, ¿no? Que fue el primer órgano autónomo, pero pues nosotros lo acabamos de tener. Y la otra, digamos, como gran cambio que hubo es que ya no nada más estamos a cargo de la evaluación de la política social, sino también estamos a cargo de la evaluación de la política económica, medioambiental, seguridad ciudadana, urbano, rural. Entonces tenemos una cantidad de cosas con menos presupuesto, pero bueno, ahí vamos. Y finalmente, pues algo que para mí ha sido como muy importante, y pues por lo cual me da mucho gusto participar en el Consejo de Evaluación, es porque somos el único órgano autónomo que tiene la, digamos, atribución de medir la pobreza, y eso nos ha permitido pues poder presentar una alternativa a la que tiene el Consejo de Evaluación el nacional, ¿no? Y bueno, yo entiendo, digamos, muchos de ustedes dependen, sus estados, del presupuesto federal. Sus programas están muy, digamos, ligados a que muestren avances en los indicadores asociados de la pobreza, de acuerdo a cómo lo mide el Coneval. Pero nosotros los invitamos a que conozcan, y ahorita les voy a compartir por qué, nuestra información, porque eso les permitirá seguramente tener, con los recursos adicionales que ustedes puedan tener en sus estados, o ustedes mismos sugerir a sus presidentes municipales, a sus gobernadores o a sus secretarios de desarrollo social, algunas acciones que tengan como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población en sus entidades federativas, que vaya más allá de el tema de lo que hace el Coneval. Por eso es que estamos en esta ocasión, y además tiene que ver con el grupo de trabajo en el que nos encontramos ahora, que tiene que ver con el grupo de trabajo sobre métodos de medición de la pobreza en general, y nosotros vamos a presentar el que usamos en la Ciudad de México, que fue desarrollado originalmente por Julio Volvinic, con quien he trabajado pues por muchísimos años, desde los años 90, y yo he colaborado a mejorar este método y a realizar varias investigaciones al respecto, ¿no? Además, un tema que me gusta mucho, que
pues no voy a poder compartir con ustedes en este momento, es el tema de la pobreza de tiempo, pero bueno, pues queremos presentarles las características, cómo generamos las normas para medir la pobreza y una comparación con el método de Coneval y algunos resultados tanto nacionales como para la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues si ustedes tienen alguna duda, la pueden mandar por el chat o si quieren interrumpirme si hay algo que no está suficientemente claro, por favor, siéntanse libres. Pues bueno, a lo mejor no, dependiendo de, perdón, aquí ayudan. Dependiendo si nos da tiempo, les voy a pasar este video porque es como de 10 minutos, entonces mejor lo voy a dejar para el final. Bueno, ¿por qué son importantes las definiciones oficiales de la pobreza? Bueno, estas nos permiten identificar hasta dónde llega el reconocimiento de los gobiernos en materia de derechos humanos. Pero en general estas definiciones en realidad tienen un carácter político y a esto me refiero a que están, digamos, tanto encaminadas a objetivos específicos y a unas restricciones de factibilidad de lo que se puede hacer. También hay otro elemento político que tiene que ver con los factores que influyen en la naturaleza de los gobiernos y las fuentes de poder. O sea, a veces está la derecha, el centro, la izquierda o lo que se llama izquierda. Y otras organizaciones también presionan porque se reconozca una cosa por la otra. Y entonces hay muchas cuestiones que se conjugan ahí y terminamos generalmente conociendo lo que Sen denominó las definiciones políticas. Amartya Sen, que es un estudioso de la pobreza, que es muy reconocido internacionalmente, ganó un premio Nobel, lo que ha llamado las definiciones políticas de la pobreza, pero que suelen no representar las carencias que realmente experimentadas por las personas, ¿no? En muchas ocasiones, las normas de satisfacción que están fijadas de manera oficial, ¿no? Son violatorias de los derechos humanos en el sentido de que se habla de que reconocen un derecho, pero que en realidad imponen una norma que vulnera el derecho, ¿no? Como ocurrió desafortunadamente con Coneval. Y en la Ciudad de México, bueno, pues tratamos de que haya, digamos, detrás de nuestras definiciones un apego a los derechos humanos. Ahora, ¿cuál es el problema de utilizar esto? Bueno, ya les había comentado esto de que depende de la factibilidad, de los recursos y de cualquier otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, Sen nos decía, aceptar que algunas privaciones no se pueden eliminar de inmediato no equivale a conceder que no se deban de considerar como privaciones. Es decir, si no nos alcanza el dinero para dar o los recursos para dar agua potable, pues no quiere decir que no reconozcamos que tenemos problemas de abasto de agua potable en México, ¿no? Y dice, bueno, porque ello equivaldría a decir, mire, anciano, usted no es pobre aunque esté padeciendo hambre, ya que en las actuales circunstancias es imposible mantener el ingreso de todos por encima del nivel requerido para eliminar el hambre o las carencias. ¿No? Yo aquí lo agrego, ¿no? Entonces, bueno, Amartya Sen nos dice que la medición de la pobreza es un ejercicio descriptivo, es decir, nosotros tenemos como medidores o estudiosos de la pobreza que describir cómo está la sociedad y que permite esa descripción evaluar las penurias de las personas en términos de los estándares prevalecientes de necesidad. Entonces, digamos, ahí ha habido una gran discusión, es un tema que los economistas han dominado, no quieren, digamos, reconocer que existen las necesidades humanas, por ejemplo, han llegado a negarla, todo es una cuestión de preferencias y se ha dado como un debate muy fuerte en términos de los umbrales, ¿no? Entonces, las normas. Pero, digamos, hay mucha, digamos, como trayectoria, como práctica entre quienes medimos
pobreza en términos de determinar estos umbrales como un ejercicio de, perdón, ahí puse ejercicio prescriptivo, no, es descriptivo para los umbrales. Entonces, digamos, aquí las normas en realidad tienen que ver con un concepto que es un poco, digamos, analizado sobre todo desde la filosofía, pero que está en todos nosotros, que es la noción de dignidad humana. Y otro tema es que es de la universalidad, o sea, todos tenemos derecho, todos los seres humanos a gozar estos derechos, y en la misma, digamos, como calidad en términos del desarrollo alcanzado por nuestra sociedad, ¿no? Entonces expresan ese piso debajo del cual se considera que la vida humana pierde dignidad y que la vida humana se degrada, ¿no? Entonces es muy importante esta cuestión de establecer estos umbrales y para necesidades específicas que han sido ya reivindicadas dentro de los derechos económicos, sociales y culturales concretos. Entonces hay 3 formas de establecer estos umbrales, ¿no? Y entonces estos son, por ejemplo, vamos a tratados internacionales, a leyes y reglamentos. Existe, por ejemplo, toda una reglamentación sobre el derecho a la vivienda. Perdón. En leyes internacionales, por ejemplo, hay países específicos que, sobre todo de Occidente y más desarrollados, donde inclusive consideran el tema de los cuartos para los adolescentes en la vivienda, en fin, una serie de cosas, ¿no? La otra es una opinión consensuada de expertos. Entonces, digamos, para temas de nutrición es muy claro, ¿no? Lo que dicen los nutriólogos, lo que dicen inclusive antropólogos y estudiosos de cómo las comunidades o las culturas desarrollan, socializan y humanizan la forma de comer, ¿no? Digamos, esta cuestión de no considerar en una canasta normativa de alimentos frijoles y tortillas como en México, ¿no? Sería como una violación a las costumbres, mientras que en Argentina tendría que considerarse como la carne, ¿no? Pero siempre cuidando los requerimientos nutricionales, ¿no? Y ha habido unas metodologías de varios, digamos, como estudiosos autores para considerar esto, lo que la sociedad piensa que es necesario para no ser pobre, ¿no? Entonces, son encuestas de percepción y estos se utilizan como mecanismos para develar de manera más objetiva y hasta cierto punto democrática lo que se requiere para contar con una vida o vivienda digna o lo que quieran, ¿no? Digamos, Entonces, esas encuestas de percepciones, porque, digamos, aquí la cuestión no es qué es lo que yo o ustedes de manera individual y de acuerdo a su propia experiencia consideran que es lo adecuado. Lo más importante es qué es lo que la sociedad ahora considera adecuado para tener una vida digna, una vivienda digna, y entonces se han utilizado estas encuestas que le preguntan a la gente. En México ha habido 2 encuestas que son bastante robustas, amplias, bien diseñadas, bueno, bien diseñadas entre comillas, ya. En México, 2 ejercicios, ¿no? Y han tenido alcances y objetivos diferentes. Una en 2007 fue levantada por Consulta Mitofsky, contratada por el Coneval, que era precisamente para determinar los umbrales de la medición multidimensional de la pobreza en México, y esta se llamó Encuesta para la determinación de umbrales multidimensionales de pobreza. Esta encuesta no se hizo pública en el momento en que se publicó el método de medición oficial de la pobreza, sino que yo a la hora de estar leyendo como los documentos metodológicos me enteré que estaba esa encuesta y la pedí por transparencia. Yo me imagino que ya la han de haber subido a la página, pero en ese momento no la dieron a conocer. Es una encuesta representativa a nivel nacional y tiene representatividad urbano y rural. Y la otra se levantó en 2009 en la encuesta de percepciones y acceso a
los satisfactores básicos, que se llama EPAS, que se levantó con una empresa que se llama Verumen, que es muy reconocida también, sobre todo en el área de estudios demográficos y también otra serie de cosas, y fue, digamos, ahí financiada por el Evalúa Ciudad, bueno, en ese tiempo no, sí, ya se llamaba Evalúa Ciudad de México, pero estuvo bajo la coordinación de Julio Volvinic y Miguel Calderón Chelius, que que ahorita es uno de los consejeros del Evalúa, ¿no? Y ahí digamos, se encuestaron 3.206 viviendas, pero terminaron habiendo por rechazo menos, ¿no? Y tuvo una representatividad por edad, sexo y 3 estratos de pobreza en la Ciudad de México, ¿no? Entonces son muy de la misma época y estaba ahí la discusión en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cómo es que le llegamos a las personas cuando las queremos entrevistar en una encuesta para que nos digan, no, qué consideran ellas lo necesario para su hogar o para las personas, digamos, para sí mismas o su familia? Lo más importante es conocer qué es lo que piensan como lo necesario para cualquier persona en su comunidad, en su país, en su colonia. O sea, hay que sacarlos del pensar en ellos mismos, porque hay un problema, digamos, con los estratos sociales. Mientras más se vive la pobreza, las expectativas de lo necesario se vuelven más chiquitas. Ese es un problema que se ha analizado ya, digamos, hay muchos estudios sobre eso. Mientras que los más ricos, pues, o sea, nos dirían cosas que, pues, si uno va y le dice, ¿cuánto necesita usted para vivir bien, señor? Y entonces imagínense a Slim o a Azcárraga, ¿no? A todos los millonarios de nuestro país, pues, diciéndonos cuánto es lo necesario, pues no nos alcanza, ¿no? O a una gente muy pobre, entonces va a decir algo muy pequeño. Entonces hay que sacarlos de su imaginario y decir, en México, ¿cuánto se necesita para que una persona pueda vivir decentemente durante un mes? Y entonces, si quieren, aquí podemos hacer el ejercicio y podemos ver cuánto nos sale entre nosotros, ¿no? Entonces hay que sacar a la gente. Entonces, Coneval, digamos, tuvo ese problema. Su encuesta de percepciones combinó esta cuestión de preguntar para sí mismos y para esta cosa como más social. Y entonces sus preguntas decía, en su opinión, ¿de qué material considera que necesita estar hecha, por ejemplo, el techo de su vivienda para vivir bien? Entonces ahí metieron a la gente en sus propias normas, pero después les decían, en su opinión, para que la gente viva bien, ¿qué nivel educativo requiere? Entonces, digamos, ahí ya lo sacan de sí mismo. Bueno, en el Evalúa sí se hizo con mucho cuidado. Ahí me van avisando, porque yo luego no me doy cuenta. En su opinión, digo, aquí en el Evalúa, en esta encuesta, la EPAS, que está el material disponible en la página del Evalúa, espero, chicos, de Evalúa que estén por ahí. Y entonces dice el cuestionario, por ejemplo, se dice, por favor, dígame para cada uno de los siguientes bienes, si los considera necesarios. Entonces esa es la parte más fuerte, o deseables, pero no necesario. Es como, bueno, pues lo podría tener, pero no es necesario para que alguien viva bien, ni necesario ni deseable para cualquier hogar de la Ciudad de México, se les preguntó, ¿no? Y la otra era, por ejemplo, era ciertas normas como de la vivienda, y entonces cuántas personas deben dormir como máximo en un dormitorio, les preguntaban, ¿no? Entonces eso empezó a dar la configuración de las normas en teoría, ¿no? Bueno, pero entonces, digamos, estas normas que yo les voy a presentar, pues fueron no resultado de la encuesta, sino que como Coneval no reconoció ni sus propios resultados, sino que hizo una serie de cosas ahí medio extrañas, por ejemplo, para el tema de los materiales y espacios de la vivienda, no utilizó su encuesta, sino utilizó las recomendaciones que da la CONAVI
es así dijo, ¿no? Pero sucede que la CONAVI no da recomendaciones de lo que las personas necesitan para vivir bien. La CONAVI da recomendaciones para que un privado le pueda vender una casa a otro. Entonces, digamos, ahí hay una diferencia abismal, porque te pueden vender 4, digamos, ¿cómo se dice? Ay, esto que sostienen las columnas, 4 columnas y 4 paredes, y si eso la CONAVI dice que ya tiene forma de casa para que un privado se la venda a otro, eso es, y así sean 10 metros cuadrados. Entonces, no, CONAVI no estaba dando normas para que la gente viviera bien, estaba dando normas para vender. Entonces, ahí está el punto. Entonces, bueno, yo me divierto mucho con estas cosas, espero que ustedes también. Entonces, por ejemplo, en Umbral, en materiales de techo, en su propia encuesta, que les preguntaron, en su opinión, de qué material considera que necesita estar hecho el techo de su vivienda, como ya se los compartí, ¿no? Y entonces, como ven, pues casi el 90% de los adultos encuestados en nuestro país contestó loseta, concreto, vigueta, ladrillo, tabique, todos estos. Y solo el 4% fue lámina de metal o asbesto. Así se lo preguntaron, ¿no? Entonces, esta es la norma de Coneval. La norma de Coneval, si ustedes van a sus documentos metodológicos, solamente dice lámina de metal. Pero en los cuestionarios de Mitofsky y también en los de Lenig, no podemos separar lámina de asbesto de la lámina de metal. Y Coneval podía haberle pedido al INEGI separar la pregunta, pero nunca lo hizo. Coneval ha hecho mucho para que cambien la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares con la que se mide la pobreza, pero no ha hecho los cambios como para adecuarse. Entonces, implícitamente, la lámina de asbesto, que es un material cancerígeno, implícitamente forma parte de la norma de techos. Entonces, bueno, ese es otro tema. La mayoría de la gente consideró que era suficiente, por ejemplo, cemento o firme como norma. En el MIP no lo tenemos. Nosotros tenemos al menos algún recubrimiento. Entonces, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos una norma, pero pues ya, digamos, esto es 2007, a lo mejor esta percepción ya cambió. ¿Y qué resultado hay? Bueno, pues que para Coneval ni el 1% de la población tiene problemas en este país con sus techos, ¿no? Mientras que nosotros identificamos 22% de carencia. Entonces estamos hablando de una subestimación en términos de lo que la propia sociedad considera que debería de estar hecho su techo, ¿no? Para vivir bien, ni siquiera es como la norma del Evalúa, es una norma que está vigente ya desde hace mucho, 2007. Entonces, bueno, hay 22% de carencia en techo que no está siendo identificada. Y entonces aquí yo les traigo como, aunque es de 2018, no ha cambiado casi nada para 2020, pero entonces digamos, vayámonos a Chiapas. Chiapas tiene menos del 1% de carencia en techo según Coneval, ¿no? Entonces nosotros identificamos el 73%. Entonces, bueno, pues a lo mejor los compañeros de Chiapas, si están activos, pueden decir, pues ni es el 1 ni es el 72, es lo que quieran, no podemos discutir el tema, pero lo cierto es que hay una subestimación brutal de las carencias en nuestro país con este método. Entonces, en algunos estados no es tan grave como en Tlaxcala o Sinaloa, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, a nivel nacional pasamos del 1,1 al 26%. Lo mismo pasa con muros, o sea, hay un problema ahí de subestimación tremendo. Y entonces, digamos, está toda la configuración de la vivienda igual. Por ejemplo, consideran como normativo el tema de techos de madera y de adobe. Entonces, por supuesto que hay casas en condominios muy lujosos en donde tienen tabiques de adobe preciosos, casas de 2 pisos gigantes. Por supuesto que es un material adecuado.
También puede haber clase media que puede utilizar ese material. Generalmente la gente que lo usa lo tiene muy deteriorado. Igual la madera. Puede haber gente que tenga muros de madera preciosos, pero sabemos que la mayoría de la gente que tiene muros de madera es muy pobre en general y los tienen con ráfagas de viento, con humedad, se les está cayendo una parte, en fin, entonces es muy difícil, o sea, tendríamos que hacer un trabajo como muy exhaustivo para ver qué hogares que usan adobe está bien y cuáles no, en fin, es muy complejo. Entonces nosotros no lo tenemos como norma, nosotros tenemos de ladrillo, tabique para arriba, ¿no? Ahora, en términos de la percepción sobre el hacinamiento, como les puse, nosotros, bueno, yo ya me apropié de esta encuesta porque pertenezco al Evalúa y además le he trabajado en temas de investigación. Ya la gente, digamos, consideraba que como máximo las personas deberían de dormir 2 personas por dormitorio. Aquí es muy interesante porque la encuesta del Evalúa, como les digo, era representativa por estratos sociales. Y aquí, como pueden ver, ni siquiera hay diferencia por estrato social, o sea, inclusive entre la población de menos recursos en la Ciudad de México pensaba que máximo 2 personas, y los pobres moderados y los que no vivían pobreza, todos. Y también por edad, o sea, si se fijan, los jóvenes, todos, o sea, son como los cruces, los ejes que se pueden hacer con esta encuesta. Entonces es muy interesante, o sea, 7 de cada 10 ya en la Ciudad de México consideraba eso como máximo. Sí había todavía gente que pensaba que pueden ser hasta 3, ¿no? O había otros pues que decían, bueno, 1, ¿no? Pero bueno, era. El otro es que no lo considera Coneval, ¿no? Es las personas, el 80% de las personas en la Ciudad de México consideraba que era necesario un cuarto para sala, comedor, inclusive también es muy parecido entre estratos sociales y edades. Entonces, digamos, ya esa percepción está muy presente. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que nosotros tenemos cuestiones que tienen que ver con 2 personas por dormitorio, no por cuarto, porque el Coneval tiene esta norma de 2.5 por cuarto y entonces eso significa que las personas pueden dormir en la sala comedor y entonces pues ahí les baja un montón también el hacinamiento. Nosotros no, nosotros las personas deben tener su dormitorio y el cuarto de sala comedor debe ser exclusivo porque precisamente pues hay muchas dinámicas en el hogar que requieren ese espacio para que se desarrolle, inclusive sirve a veces de mesa de trabajo, no solo para comer, para convivir, para muchas cosas, ¿no? Entonces es socialmente muy importante. Y veamos, aquí yo les puse pues un cuadrito que desagrega los estratos de pobreza que nosotros tenemos en el MIP, ahorita les explico un poco más adelante este tema, pero como ven en la ciudad, no, este es nacional, perdón, ay no, bueno, ahorita no recuerdo bien si es nacional o Ciudad de México, pero se comportan más o menos igual, es 3.1%, pues sí, entre los estratos más pobres, mientras que lo que nosotros consideramos pobreza moderada, ¿no? Es muy cerquita al 2%, muy pocos tienen problemas de hacinamiento, en términos de dormitorios, igual, ¿no? Son los pobres, los que tienen pobreza muy alta, ¿no? Los que 30% no cuentan con cocina o bien duermen en esta, y 72% de la población de mayor pobreza pues no tiene sala comedor o bien duermen en ella, ¿no? Y entonces vemos que inclusive como hay en el método que nosotros usamos, hay como ciertos elementos como de compensación, inclusive el estrato alto, pues duerme en la sala comedor. Si ustedes se ponen a pensar, bueno, pues una persona sola que viva en Polanco, en un departamento muy chiquito, pues puede usar un solo cuarto y seguir estando en el estrato alto y no pasa nada, ¿no? Y entonces, bueno,
Igual aquí hay mucha subestimación de la pobreza en términos del hacinamiento en todos los estados del país, ¿no? Digamos, pero bueno, pues no tenemos forma de que ustedes lo puedan ver con los datos del Coneval. Y aquí se va a compartir esta presentación. Estamos aquí con las normas de Coneval y las que nosotros utilizamos se las vamos a compartir. Y queda como resultado, bueno, pues que en México 6 de cada 10 hogares tiene problemas en calidad y espacios de la vivienda y Coneval solo reconoce 10%. Y el otro, digamos, como beneficio que tiene nuestro índice es que podemos ver si es un problema de calidad o un problema de hacinamiento. Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México nuestro principal problema es el hacinamiento. Habrá otros estados en donde es la conjunción de los dos, en fin, hay una serie de cosas. Hasta aquí vamos bien, perdón, yo estoy aquí hablando, no sé, muy bien, ¿sí? Muy bien, doctora. Le restan 20 minutos de su intervención. Gracias, doctora. Gracias. Bueno, voy a la parte de servicios de la vivienda. Uso otra vez esta encuesta de umbrales de servicio y entonces, digamos, Coneval tiene el contar con una llave en el terreno, no en la vivienda, y no considera, no se entera, no nos dice, no pregunta si les llega o no el agua, ¿no? Entonces, digamos, pues otra vez tenemos este tema, ya la población en México consideraba esta la norma, que sí la tenemos nosotros. Esta es la norma de Coneval, solo el 10% de las personas lo consideraba suficiente para vivir bien, necesario para vivir bien, y además, pues, digo, todos querían agua todos los días, ¿no? Y entonces, pues aquí ni siquiera lo incluyó en su norma. Y entonces algo muy parecido está aquí, ¿no? Cómo es que tenemos el agua entubada, ya sea en la vivienda o en el terreno, y entonces a medida que, digamos, hay pobreza, pues es menor el porcentaje de los que lo tienen en la vivienda, ¿no? Y al revés, ¿no? Y el uso de pipa, por ejemplo, pues y acarreo y todo ese tipo de soluciones precarias, pues es sobre todo entre quienes son más pobres. Y también la otra cosa que es muy importante, que fue muy importante para los mexicanos y que no está incluido en las normas de Coneval, es si se necesita tener un sanitario exclusivo en la vivienda para quienes viven ahí. Pues la mayoría de la gente dijo que sí, pero bueno, Coneval no lo toma en cuenta, ¿no? Entonces, igual, aquí están, digamos, nuestras diferencias y tenemos, bueno, de si quiero, digamos, Coneval tiene algo que le llama servicios básicos de la vivienda, que nada más tiene agua y energía, agua, drenaje y energía. Nosotros dentro de la vivienda o junto con la vivienda, aunque tiene sus indicadores por separado cada uno, pues todavía tenemos esto, ¿no? Es importante tener bienes durables, la cuestión de contar con internet, con teléfono, en fin, una serie de cosas. Entonces, digamos, Coneval nada más nos da este dato de servicios básicos, que es 18% de la población en carencia, pero si lo vemos con las normas que están más asociadas con la gente que, digamos, ya como lo medimos nosotros, bueno, pues tenemos que, pues aquí más de la mitad de la población en México tiene problemas de adecuación sanitaria, y dentro de los que están carenciados, la pobreza extrema es la que predomina. En cuanto a adecuación energética, pues tenemos más bien esta parte, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, consideramos que sí haya focos en los cuartos y una serie de cosas que Coneval, ¿no? Y finalmente tenemos estos dos que yo les decía, digamos, como dimensiones que no considera el Coneval, que es bienes durables y adecuación en comunicaciones. Y entonces digamos, a mí me parece muy ilustrativo de las desigualdades que se viven en nuestra sociedad, porque, digamos,
es contar con servicio de internet, telefonía fija o celular en el hogar, y pues como ven, o está muy cargado a quienes no viven pobreza o a la pobreza extrema, ¿no? Entonces sí está como muy, entonces bueno, dado que ya tengo menos, bueno, aquí hay algunas diferencias en nuestra metodología, ¿no? Nosotros, bueno, se tomó como método oficial desde 2008, hubo un periodo ahí entre 2002, no recuerdo bien, pero bueno, lo ratificamos en 2019 como el método oficial, ¿no? Y entonces, bueno, es el único método multidimensional en México, y yo creo que en muchas partes del mundo, que sí considera umbrales de satisfacción. Es un método que tiene muchos componentes, como ustedes pueden ver, cada uno se mide de manera distinta. El tiempo, como yo les decía, es muy importante, la pobreza de tiempo, porque dos hogares con el mismo recurso, digamos, monetario, con el mismo ingreso, si por ejemplo, puede ser una madre soltera con su hijo, y una pareja biparental también con su hijo, pues ahí hay el tiempo disponible de dos adultos frente al otro hogar en donde hay un adulto, aunque tengan el mismo nivel de ingreso, no tienen el mismo nivel de bienestar, porque puede, digamos, compartirse el cuidado en el hogar biparental, mientras que la mujer se queda a cargo completamente del cuidado. Entonces también para eso nosotros lo utilizamos. El recurso ingreso-tiempo, digamos, estas dimensiones son las que más pesan en nuestro método, pesan el 62%, y el conjunto de necesidades básicas pesa 37% más o menos, ¿no? Entonces aquí están todas estas, y le damos el peso mayor, pues es sobre todo porque viene el ingreso, pero es por la dependencia cotidiana, quincenal, anual que tienen los hogares en materia de ingresos y tiempo, mientras que estas son variables acumulativas, que dependen mucho de los servicios públicos proveídos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es el esquema. Y bueno, puede ser que tengan mucho ingreso y compense un poco la carencia aquí, o viceversa, ¿no? Porque como tenemos los dos lados, como la pobreza y los que no viven pobreza, estrato medio, estrato alto, satisfacción mínima, entonces puede haber ciertos aspectos de compensación. El método de Coneval es dicotómico, o eres pobre, no eres pobre. Entonces, digamos, los que no somos pobres, todos estamos juntos, entonces todos estamos con Slim, ¿no? Con el mismo nivel de bienestar según el Coneval visto entre pobreza y no pobreza, ¿no? Ahora, el método de Coneval lo que hace es que le exige a los pobres ser doblemente pobres por carencias sociales y por ingreso. No tiene tiempo, además, el método de Coneval, ¿no? Entonces, lo que hace a la hora de conjuntar estos dos universos, el de carencias sociales es casi el 70%, ¿no? Como pueden ver, y el de ingreso es 53%. Entonces, digamos, no todos los pobres tienen carencias en las dos dimensiones, pero entonces a la hora de conjuntarlos y exigirles la carencia doble, pues es como si para irse al infierno tuvieran que pecar dos veces, ¿no? Es esta cosa de quienes, además de carecer de educación, pueden tener, por ejemplo, por decir algo, vivir en la calle, por decir algo, casi literalmente, tener casa, una choza ahí toda horrible y todo, pero estar viviendo en la frontera, ganar por arriba de la línea de pobreza del Coneval y no ser considerado pobre, porque como su ingreso ya está por arriba del umbral, entonces en ese caso quedarían como vulnerables, ¿no? Entonces, los universos son mucho más grandes, sobre todo el de carencias, casi el 77%, que la pobreza multidimensional reconocida. Entonces, digamos, el compromiso del Estado mexicano, mientras siga este método de Coneval, está aquí. Y los vulnerables, bueno, pues sí, habrá políticas, pero no son prioridad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, digamos,
para que una persona sea pobre, pues tiene que tener, digamos, en promedio, tiene que estar por debajo de ese 100% de satisfacción en todas las dimensiones. Y como les decía, pues aquí podemos tener nuestros estratos y aquí más o menos están, ¿no? Cómo es que están organizados, y Coneval nada más tiene esas dos. Entonces, pues bueno, ya se imaginarán, ¿no? Yo les presenté donde más diferencias tenemos, que es en calidad y espacio de la vivienda. Tenemos otros indicadores que son muy parecidos, como seguridad social. No tenemos muchas diferencias. En salud sí tenemos ciertas diferencias, pero la diferencia mayor está acá, y en rezago educativo también tenemos diferencias muy importantes, ¿no? ¿Y eso qué ocurre? Bueno, finalmente, lo que Coneval considera como pobres, que es este 44%, para nuestro método solamente identifica la pobreza extrema. Lo que Coneval, y más o menos, ¿no? Son universos no totalmente empalmables, pero es más o menos las proporciones lo que quiero aquí. Lo que nosotros llamamos pobreza moderada, en realidad, si sumamos lo que Coneval llama vulnerables, es muy parecido. Y finalmente Coneval termina con mayor porcentaje de pobrezas, de gente en pobreza o vulnerable que nosotros, ¿no? Entonces, digamos aquí, pues es porque no tiene mecanismos de compensación, entonces ninguno de ningún tipo, ¿no? Entonces, bueno, entonces el 23% de la población en México tiene, según Coneval, todos sus derechos. Imagínense, bueno, esos son sus derechos, o sea, pueden tener una casa de piso de cemento, una llave afuera, aunque no le llegue el agua, techo de lámina, etcétera, etcétera. Ya les he dicho, bueno, pues eso, aquí están algunos de ellos, ¿no? En esos 23%, nosotros tenemos 27% que sí cubren los derechos. Ya no me voy a detener mucho más porque... Y entonces, bueno, pues aquí está la pobreza por ingreso. Nuestra principal diferencia está en las zonas rurales. No es tanta la distancia en la línea de pobreza que tenemos nosotros con el Coneval, sino aquí tenemos casi 1,000 pesos en 2020 en las zonas rurales. O sea, para el Coneval son ciudadanos de segunda quienes viven en las zonas rurales. Nosotros consideramos que sí requieren menos, pero no esa diferencia es demasiado elevada, ¿no? Actualmente con la inflación, bueno, pues esto ya se ha ido a 4,000 pesos por persona, ¿no? Mensualmente en las zonas rurales, y casi 4,500 y 4,100 urbano rural, y todavía las diferencias pues como que empiezan a magnificarse, ¿no? Y bueno, pues esta es y yo creo que aquí ya casi ya estoy por acabar. ¿Dónde estamos, no? En la Ciudad de México con nuestro método, y con dónde estamos en Coneval. Nos va súper mal, y nos va súper mal sobre todo porque pues al no tener población rural como la mayoría de todos los estados, pues entonces nos comparan a todos los capitalinos con esa línea. Entonces nos pega mucho, ¿no? Porque es el 50% de pobreza, ¿no? Es del peso. O sea, Coneval le da esos ponderadores que yo dije que era el 60 y el 30, casi 40, Coneval es 50 y 50. No vale lo mismo las carencias que el ingreso. No sé si queda claro. Pero bueno, estamos en este último lugar, pero estamos mucho mejor en educación, no tanto en salud, en seguridad social estamos mejor que muchos otros que supuestamente están mejor que nosotros, en vivienda estamos mejor, en fin. Pero bueno, pues ya, eso es, digamos, resultado de problemas de ordenación que tiene el método también de Coneval. Y bueno, pues este es un mapa y hasta ahí lo voy a dejar. Por supuesto, con nuestro método, y pues Chiapas sigue siendo pues
la entidad federativa pues más pobre, seguida por Guerrero y Oaxaca y después Veracruz. Tenemos estos mapas, y los que tienen menos pobreza pues están como en amarillito y verde. Y bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Al contrario, muchas gracias, doctora, por esta magnífica presentación que nos abre los espacios a la crítica en muchos aspectos y sobre todo a la reflexión. No sé, compañeros, compañeras integrantes de la red, demás compañeros que nos acompañan, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran realizarle a la doctora? A ver, aquí creo que aparece una. Nos comenta Isaac Noriega, dice, me gustaría preguntar si Evalúa cuenta con alguna investigación o documento en donde se aplique la metodología que acaban de describir en la población indígena de la Ciudad de México. Sí, tenemos el diagnóstico de la Ciudad de México, y tenemos también cuadros, tablas para, digamos, desde 2016 hasta 2020, basados en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, y tenemos ahí, digamos, las carencias de la población indígena. Claro que no es, digamos, como de estadísticamente representativa en la Ciudad de México, por ejemplo, pero cuando ya se considera a la población que se autoescribe, ya le da mayor robustez, ¿no?, a los datos, pero sí están ahí, ¿no? Y tenemos los dos, la población que habla la lengua, y el otro dato es la población que, además de hablarla, o sin tenerla que hablar, se autoescribe. Entonces sí tenemos información, y esa se puede ver, digamos, también a nivel nacional tenemos ese dato, y tenemos también en la página del Evalúa la metodología, el paquete, bueno, ¿cómo se llama? La bitácora o el programa para calcular la pobreza con Stata, está en versión de Stata, y las bases de datos, porque, bueno, además nosotros hacemos ajuste a cuentas nacionales del ingreso de los hogares, que ese es otro tema que suele estar muy mal reportado en la ENIC. Entonces, digamos, Coneval la utiliza directamente de la ENIC. Nosotros hacemos un ajuste a cuentas nacionales, que es una práctica que se hace en muchos países. Por ejemplo, en Inglaterra se utiliza para hacer el ajuste las declaraciones de impuesto del 25%, en fin, una serie de cosas. Nosotros tenemos una metodología, la desarrollamos, y están las bases de datos ya ajustadas, o sea, pueden utilizarlas, y casi no cambia, o sea, nuestro ajuste no modifica, o si llega a modificarlo es muy poco a los estratos más bajos, porque es ahí donde menos subestimación del ingreso hay, donde hay es en las partes más altas. Entonces nosotros también tenemos datos sobre desigualdad, ¿no?, que pues ya ahorita no se los compartí, pero que ustedes pueden ahí también consultar. Doctora, también nos preguntan, tienen interés sobre si nos podía abundar un poquito en esta parte de la explicación del ingreso tiempo. Claro, bueno, digamos, el tiempo en los estudios, como en la economía a ver, ¿por dónde empiezas eso? Digamos, en la economía tradicional, ¿no? Los modelos econométricos están casi todos basados con la oferta y la demanda, ¿no? Y entonces, que es, digamos, cuando un bien se ofrece en el mercado, ¿no? Pues cuando se compra, ahí se realiza, ¿no? La mercancía, por un lado, pero el otro lado es que supone la economía que las personas logran la utilidad o la satisfacción o el deseo o la felicidad en el momento en que lo compran. Efectivamente, cuando compramos algo a lo mejor sentimos felicidad, pero hay muchas otras cosas que necesitan preparación, como los alimentos.
y no solamente la preparación, sino el tiempo de ir de compras, el tiempo de limpiar, el tiempo de picar, el tiempo, todo eso, ¿no? Que no está en los modelos econométricos. Entonces, eso, digamos, es un error y lo han reconocido economistas muy prestigiados, en términos de cómo se mide el bienestar. Entonces, los hogares no adquieren el bienestar en el momento en que compran los alimentos, por ejemplo, o en el momento en que compran la ropa, ¿no? Para comprarla, pues la tienen que usar, la tienen que lavar, Entonces hay muchas cosas asociadas. Por otro lado, digamos, también en economía clásica se asume un mundo de adultos, en donde solamente hay oferta y demanda de trabajo, y entonces todo es así, y como adultos, pero fíjense que existen niños y que los niños necesitan cuidado, educación y todo eso. Entonces les han dado como costos de oportunidad al tiempo de las mujeres para dedicarse a cuidados porque podrían estar trabajando, ¿no? Pero aquí en el método que nosotros utilizamos, consideramos, digamos, como estas necesidades de trabajo doméstico, ¿no? Porque a final de cuentas, como ya ha sido reconocido inclusive por un premio Nobel bastante tradicional, Gary Becker, que ha sido muy criticado desde los grupos feministas, pero que para mí dio un gran aporte dentro de su área, de decir que los hogares funcionan como una pequeña fábrica que producen bienes y servicios para que la fuerza de trabajo pueda presentarse al día siguiente a trabajar. Entonces, ese tiempo nosotros lo consideramos, ¿no? El tiempo de cuidados, de trabajo doméstico. Entonces, bueno, ese tiempo que nosotros consideramos depende de la edad de las personas. Mientras más niños haya, pues más tiempo se necesita, de la carga doméstica que se tiene. Por ejemplo, las personas ahorrador de trabajo doméstico como refrigerador, lavadora y todo eso, pues requieren mucho, o quienes tienen que acarrear agua, requieren mucho más tiempo de trabajo doméstico. En fin, o sea, tiene eso. Y ese indicador de tiempo, después lo utilizamos para ajustar, digamos, el ingreso disponible de los hogares. Entonces, digamos, los que son pobres de tiempo, les baja un poquito el ingreso. Los que son ricos de tiempo, siempre y cuando su ingreso esté por arriba de la línea de pobreza, les sube un poco el ingreso. Entonces, así es como medimos, pero sí es como, así como técnicamente, espero que le haya quedado claro quién fue quien preguntó. Si no, pues amplío la explicación. Sí, de hecho, bueno, tiene el usuario de Redmi, a lo mejor ahí sí nos pone un usuario que podamos también identificar de manera mejor. Otra pregunta va en el sentido de dónde podría consultarse la metodología que acaba de explicar, y también si existe desagregación. Una pregunta nos hacen respecto a las alcaldías, desagregación de esta metodología hacia las alcaldías, pero también desagregación con relación a los grupos en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, personas con discapacidad, justamente lo que acaba de comentar usted, población infantil. Sí, sí hay información, como yo les comentaba, por ejemplo, adultos mayores, población infantil y todo lo demás está igual, como yo les comentaba, en esos cuadros que tenemos subidos en la página del Consejo de Evaluación está ahí la información, la pueden consultar. Tenemos información también por estados, ¿no? Que está ahí, nada más está la cuestión de las diferentes dimensiones del MIB, pero no tiene esa desagregación, ¿no? Como por estado de adultos mayores y todo eso, pero por eso les digo, se pueden consultar las bitácoras y ustedes ya hacer los cruces y el análisis que quieran. La metodología también está subida en la página web. En este momento estamos haciendo ciertas modificaciones. Por ejemplo, en bienes durables, en la página web tenemos un dato que no considera, por ejemplo, la computadora, que ahora, digamos, dada la pandemia y todo este tipo de cuestiones tan complicadas que hemos vivido,
hemos considerado que se ha vuelto un bien necesario en los hogares, contar con al menos una computadora en el hogar para poder hacer frente a los requerimientos sociales que tienen que ver con la comunicación. Entonces ya forma parte, no solamente tener internet en comunicaciones, sino tener computadora. Entonces ya entra dentro de los bienes durables y de ahí se nos va, por ejemplo, de 27 a casi 40% la pobreza en bienes durables, ¿no? Digamos, si bienes durables pesan muy poquito, pero bueno, va a afectar un poco. Entonces la estamos modificando, pero mientras tanto pueden consultar la metodología. Y finalmente, en materia de las alcaldías, tenemos los datos ya también en la página web que están con el censo de población. Ahí lo que ocurre es que solamente tenemos el componente de necesidades básicas insatisfechas y de tiempo. El de ingreso decidimos no utilizarlo porque no hay suficiente información, es muy mala la información del censo. Entonces, pues decidimos no. Entonces, lo tenemos de manera parcial, pero les da una aproximación muy importante en términos de las carencias en las alcaldías, ¿no? Porque la ENIC no es representativa, perdón, a nivel de municipio y alcaldía, es nada más, desafortunadamente, a nivel de entidad federativa. Pero lo mismo ocurre con lo del censo. Ahí está, digamos, como el programa que le dimos al INEGI, porque pues ya saben que INEGI no suelta las bases de datos. Entonces es el programa que le dimos a INEGI para que calculara la pobreza en la Ciudad de México y tenemos datos por alcaldía. Pero eso ustedes pueden pedirle al INEGI que se los calcule también. O sea, está ahí disponible y que les dé la información. Sí, muchas gracias, doctor. De hecho, justamente Eduardo Guillermo nos planteaba también esta parte de cuál es el nivel de colaboración o incluso, a lo mejor yo podría como extenderme un poco a la pregunta de Eduardo, de cuál es el tip, digamos, para la coordinación con INEGI para poder tomar la información más allá de los tabulados básicos, incluso los microdatos que establece ahí, cuál es esta colaboración que usted plantea, justamente incluso para el desarrollo de esos indicadores. Y también, bueno, también hacer el comentario ya aquí, justamente de Evalúa Ciudad de México, Araceli Navia ya también, como usted lo indicó, ya colocó aquí el enlace para poder acceder. Entonces, sí, doctora, por favor. Sí, bueno, INEGI tiene un área como de colaboración institucional, ¿no? Y que se llama el laboratorio de datos o algo así. Tere creo que es la que estaba al pendiente de Evalúa aquí sobre ese tema. Nosotros, si pusieran a Araceli Nava, que ¿no? Es quien más nos apoya en términos de la red, por ejemplo, y podemos darles el dato exacto, inclusive los correos de las personas con las que hemos estado en comunicación, en caso de que algunos de ustedes, a lo mejor ahora si pones tu correo también por si quieren pues comunicarse contigo y con mucho gusto, pues es ahí una cuestión de solicitárselo y ellos pues lo hacen, ¿no? Si viene como petición de una entidad federativa, un municipio o lo que sea, alcaldía. Perfecto, muchas gracias, doctor. De hecho, también nos preguntan por el video, no sé si... Ay, sí, les si pongo, usted bueno, sí sí. lo puede poner, por favor. Sí. Bueno, está bien, así algo que nos relaje tantito. Espérenme Gracias, tantito, doctora. ahorita se los pongo un momentito. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Sí. Déjame. Ok, a ver, compartir. Y déjenme, a ver, ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Bueno, me dicen Sí, si no se oye, ¿no? Porque... sí se escucha.
Yo creo precisamente por la corrupción, por el abuso de poder, porque el dinero no se emplea para lo que debe de ser, pues porque se lo llevan los poderosos. El gobierno está sordo y ciego. Eso es lo que pasa con este gobierno. No toma en cuenta al pueblo. Nada más son ellos. Son gobiernos familiares. Los gobernantes, nuestros dirigentes, eso tiene que cambiar. Porque desafortunadamente es pura corrupción. Ellos ven por su bienestar, ven por sus salarios, ven porque ellos perciban más, aunque el pueblo se quede más pobre. Pues empezando por el gobierno, nuestros gobernantes, que se pusieran a pensar en los ciudadanos, en esas personas todavía más vulnerables que yo. La verdad es que los salarios son malísimos. Yo también me pongo a pensar, a preguntar, pienso, si no hiciera lo que yo hago y realmente es así, te pones a pensar y no sabes ni cómo le hace la gente para vivir o alimentar, porque las cosas no son baratas, ¿no? Aunque tú no quieras despilfarrar, simplemente la comida, los gastos, las rentas, es muy elevado el costo para lo que se gana. Han dicho varios políticos que les den la oportunidad todavía a jóvenes en las escuelas y el empleo. Ayer que estaba viendo el debate, muy pocos hablaron de las oportunidades de los jóvenes. Yo creo que finalmente que si trabajan, el país saldrá adelante. Pobre, pobre, pobre. Pues no. No, no soy pobre. Bueno, tampoco soy, o sea, no soy rica. Pobre no, pero tampoco vivo con lujos. No me considero pobre como tal, pero sí creo que hay muchas cosas que me gustaría o necesitaría tener, ¿no? Pobre como tal no, pero sí clase baja. No creo que sea pobre, pero tampoco soy rico. Pobre conforme a otras personas que yo conozco, no. No, pero un pobre es una persona que no tiene ni para comer. Yo trabajo y saco para vivir. Sí, sí me considero pobre. Sí, yo me considero una persona pobre. Al grado de no poder conseguir buenos alimentos, un buen sustento para llevar a mi casa. Me levanto a las 5 de la mañana a cambiar pañales, a dar medicamentos, a dar leche, como bebecitos. Después me duermo otro ratito en lo que se calienta mi agua, no sé, a las 7 ya me estoy bañando, arreglo mis cosas, dejo arreglar ciertas cosas de los niños, desayuno algo si me da tiempo y salgo corriendo porque por lo general mi primera cita es a las 8 de la mañana. Y por ejemplo estoy de las 4 a las 8, ¿no? En la clínica y a las 8 salgo y pues por lo general ya me vengo para acá, hacemos algo de cenar, meto a bañar a los niños, me baño y ya como eso de las, entre que me medico y todo eso, a las 12 de la noche, tal vez. Ay, ¿por qué quiero llorar? Mi día me dio tristeza, Nancy. Exactamente cuando nació mi hijo sabía que mi vida iba a complicarse y necesitaba algo que yo pudiera manejar como por citas o en mis horarios, porque obviamente en ningún lugar te entienden, ¿no? Que tengas que estar faltando o así. Ciego desde que nació, al parecer fue una negligencia médica, pero él desde que nace, como a las horas, está pues casi sus 2 primeros años de vida internado en busca de qué es lo que le está pasando, porque convulsiona y lo que tiene es un síndrome que se llama Lennox. Sí lo vislumbré, me asusté mucho, pero la verdad es que tuve muchas ganas de hacer todo lo que pudiera para ayudarlo, cosa que sigo teniendo un poco porque ya médicamente es muy complicado ya ayudarlo, pero sí, pues me asusté mucho, pero la verdad es que creo que he tenido y tengo muy buena actitud y he tratado de ayudarlo lo más que he podido. Salgo desde a las 7:30 de mi casa, de su casa, perdón. 7:30, llego aquí lo que es las 9, hago como una hora y media dependiendo del tráfico. Vivo en la Gustavo Madero, cerca de 9. Entro a las 9 y salgo a las 7. Se regresa a una hora. Metrobús y tercero. Y ese es mi trayecto de gobierno. Ya llego a la casa, a las 9. Ya no tengo tiempo. Me levanto a las 5:30 y entonces ver qué necesidad, lo que haga falta en mi negocio. Primeramente, obviamente, mi persona, bañarme, hacer cosas, preparar lo que son, cargar mis cajas,
acomodar todo para podérmelo traer tanto en mi triciclo como en el Diablito. Y bueno, ya empezamos aquí como a las 7:30, 8 de la mañana, para empezar a levantar a las 5 de la tarde. Me divorcié y como ya no me apoyaban económicamente cuando me separé, tuve que ya enfrentar la situación yo sola de la cuestión económica. Yo por eso me vi en la necesidad de vender pollo, porque de ahí saco lo que es mi comida, porque ya para comer, pues a veces si me sobra retazo como retazo, pero ¿cuántos días tengo que estar comiendo retazo si es que me sobra? Nosotros teníamos nuestra casa propia antes, pero mangas, mi papá en un tiempo se quedó sin trabajo. Tuvo que venderla y nosotros vendíamos con necesidad. Se ve la pobreza en el metro, en los autobuses. La gente que trae un carro es porque ya vive más o menos acomodada. Yo ni carro tengo, yo me vengo en mi bicicleta. Pues yo que yo no soy rico. No es un negocio para hacerse rico, es un negocio para sobrevivir. ¿Verdad? Para hacerse rico, pues tendría yo que tener sucursales o locales más grandes. Yo soy músico y pues me dedico a tocar, ya sea aquí en la calle o en eventos. A eso, de ahí es de donde subsisto. De repente cambiarle un poquito el aspecto a la calle, que entre tanto tráfico, tanto ruido que haya, se escuche un poco de música. Yo creo que de repente eso también nutre el alma, así que para los músicos, artistas en general, pues cada uno desde nuestros lugares podemos al menos cambiar un poquito el panorama de todo esto que vivimos. ¿Quién me debe haber gente? Debe de existir, debe ser obligatoria la escuela, la salud, la escuela y buenos sueldos a la gente, para que la gente no esté, para que no es un pueblo de mendigos, es un pueblo mexicano de mendigos. Nosotros venimos desde la villa más arriba. Hay veces en las que no tenemos para los pasajes y tenemos que venir caminando pidiendo rey. Sí, tenemos seguro social. Si acaso lo que es el seguro popular. Nada más yo y bueno, mi mamá. Mi hermana y yo tenemos seguro por nuestras empresas y yo aseguré a mis papás. Yo cuento, bueno, mi hermano y yo pues con lo del seguro popular, que es el centro de salud. Si me enfermo o tengo un accidente, tengo que acudir a un doctor particular. Bueno, tampoco muy caro porque pues no cubro con ese gasto. No cuento con seguro social. Es un seguro que se llama de trabajador independiente, el que yo pago. Y ese me están diciendo allí en las oficinas de seguro que voy a ganar. Dice, ya, se jubila usted y gana el sueldo mínimo. No lo podemos jubilar con nada, digo, pero, oiga, el sueldo mínimo no alcanza para nada. Pues eso, con eso, esa es la ley que puso el gobierno ahorita. No, de ahorro es muy difícil, no solemos ahorrar. No siento que ahorremos, sino como te digo, vivimos al día prácticamente. Lo que percibes es lo que tienes que utilizar para sostener a la familia. Estamos ahorrando ahorita 500 al mes. Si acaso el ahorro va a ser del 10%, del 15%. Y eso teniendo la cultura del ahorro, porque a veces no ahorras. No se puede ahorrar porque el predial llega y llega el predial con que ya subió. Dicen que no sube, sí sube. Ellos nos mandan los recibos y sube. Sí, a mí me pasa mucho eso, ¿no? Que digo, trabajé muchísimo y no traigo un peso en la bolsa.
A lo mejor no pude comprar, ¿no?, las medicinas, la comida y lo que se necesitaba, pero sí es así como, pues como si no trabajara a veces, o sea, en esa cuestión de no traer dinero o así. Pues no muy lejos, estoy cerca. No, estamos a una raya, o sea, realmente estamos muy abajo porque no alcanza, te la pasas endeudándote y muchas veces se cobra para pagar. Ok, sí, sí he de admitir que igual y sí estoy como con un pie adentro de la pobreza. Me alcanza el dinero que sale aquí para cubrir todo lo que se necesita. Sí, es cerca, bastante. Mi salario es mínimo y no satisface todas mis necesidades dentro del hogar. Pues estoy cerca, o sea, sí, no estoy tan lejos porque sí, tantito algo me falla y sí, pues podría yo considerar que sí no viviría nada bien. No tendré dinero, pero lo que sí me sobra es mucho amor en mi familia, gracias a Dios. Bueno, ay, perdón, déjenme parar ya. Pues, bueno, como ven, son situaciones como muy complicadas. Ese video, pues yo lo hice cuando era diputada federal, en 2015 con un cineasta, no, bueno, fue entre 2015 y 2018. Pues estaba el ambiente de las elecciones de 2018 cuando se hizo el video. Yo creo que no ha cambiado mucho, quizá la percepción sí, pero es muy claro esta cuestión. Diagonal 2, diagonal Jucoco, ay, perdón, voy a... diagonal 20, adendum, diagonal 2022, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México. Perdón. Ya, ahora sí. Digamos, en términos de la pobreza de tiempo, creo que quedó como bien ilustrado, ¿no? El tema de ahí en ese video de cómo vive pues, la gente en realidad, ¿no? No solamente hay una carencia de ingresos, sino que pues se la pasan desde la madrugada hasta bien tarde en la noche, no pueden hacer otra cosa más que transportarse e ir a trabajar, transportarse e ir a trabajar, ¿no? Y solucionar sus necesidades como de manera muy inmediata, muy rápida, la falta de seguridad social, la falta de empleo, ¿no? El joven músico con unas capacidades maravillosas y pues trabajando en la calle es como súper doloroso, ¿no? Que pase eso en nuestro país, pero pues es la realidad. Entonces, por eso es que, digamos, y empezamos preguntándole a la gente si se consideraba pobre, como ven, y la mayoría contesta que no, y a final de cuentas dicen, no, pues sí. O sea, ya que le va uno preguntando, bueno, es que la pobreza, en realidad, bueno, pues tienes vivienda, ¿cómo es tu vivienda? ¿Cómo es tu día? ¿Cómo es tu ingreso? ¿Cómo es tu seguridad social, tu salud? Entonces terminan diciendo, no, pues sí, o sea... Y es, digamos, lo que normalmente ocurre, ¿no? Como que tenemos una idea de que ser pobre, pues, se asocia únicamente con el ingreso, pero es una situación muy compleja, son muchas dimensiones y bueno, pues, espero que les haya gustado el video. No sé si tienen algún comentario. Muchas gracias, doctora. No, pues nos deja muy en claro que justamente como lo acaba usted bien de precisar, la pobreza es un elemento complejo y por lo tanto ahora con esta nueva percepción de la medición es multidimensional. Y hay que avanzar justamente en esa multidimensionalidad. Usted la Ciudad de México, a través del esfuerzo que usted conduce actualmente, pues nos plantea una serie de, primero, reconocer el esfuerzo que hace la Ciudad de México para aportar en cuanto a la medición de la pobreza, y segundo, nos aporta un espacio de reflexión y de crítica sobre los indicadores que tenemos. Estamos ciertos que los indicadores plantean la dirección de la política pública. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, desde los indicadores, y plantear indicadores que vayan más allá del piso mínimo y abunden y profundicen en la calidad, justamente van a orillar, a empujar un poco las políticas públicas a que no solamente cumplan con ese parámetro de brindar el servicio, sino que la calidad, la profundidad de las acciones y los servicios que se den, pues justamente vayan hacia el bienestar de la sociedad. Entonces nos parece muy importante el esfuerzo que hace Ciudad de México. Queríamos desde la red
que tener esta información, justamente como usted lo planteaba, ya lo había planteado, pero ahora con este pasar de los años, con los nuevos miembros que hemos incorporados a la red, tener este conocimiento. Le agradecemos su espacio, doctora. No sé, Valeria, si quieres agregar algo, mi compañera Valeria Blanco de Chihuahua. Muchísimas gracias, Francisco. No, pues básicamente abonar a tu comentario, ¿no? Que creo que es primordial, perdón, no quedarnos con la base que tenemos, que nos otorga el Coneval, ¿no? De esas mediciones, sino podemos abundar a diferentes temáticas, tomar esas buenas prácticas de las entidades que nos va a permitir, pues, llevar más allá nuestras mediciones de pobreza y poder tratar de implementar políticas públicas de calidad, ¿no? Que traten de mitigar o disminuir estas brechas de desigualdad social que se identifican. Básicamente es en ese sentido, pues, gratificante este tipo de sesiones. Nuevamente agradecerles a la doctora, al equipo de Evalúa Ciudad de México. También reconocer este valioso esfuerzo que hiciste de manera específica tú, Francisco, al vincularnos, con la doctora. Estuvieron existiendo algunas dudas referente a este material, se les estará compartiendo mediante nuestra plataforma de la red. Ustedes ya cuentan con la página de la red, hay un apartado específico de sesiones y webinars, entonces ahí estaremos ingresando la información correspondiente para todos aquellos que quisieran visualizar la información. Pero básicamente en ese sentido va mi comentario, ¿no? Agradecer. Adelante, Teresa. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Nada más para comentar rápidamente que en el chat adjunté el link para que pudieran entrar al laboratorio de análisis de datos. Asimismo, les proporcionamos nuestro correo electrónico, por si tienen alguna duda, nos puedan contactar por ese medio. Sería todo. Muchas gracias. Gracias, Tere. Pues bueno, mira, yo sí quisiera, también agradecer la invitación y decirle a Francisco y a Valeria, pues que efectivamente, pues la idea es que pues esta información ayude a mejorar la política pública, ¿no? Digamos, nosotros, por ejemplo, estamos muy conscientes de que hay como estas posibilidades o capacidades del gobierno federal para hacer ciertas cosas o de los gobiernos estatales, pero muchas veces los gobiernos municipales o inclusive los estatales pueden diversificar sus políticas públicas. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que hay ahorita en México y que además el INEGI nos está también complicando la captación de información es pues lo que constituye lo público y lo privado, ¿no? En términos de que lo público, la calle, ¿no? Entonces, muchas veces la infraestructura de drenaje y agua efectivamente está fuera de la casa de la gente, pero la gente no tiene los recursos para introducir el agua o el drenaje hasta sus viviendas. Entonces, muchas veces, digamos, con estos datos podemos pensar en quizá políticas sociales para apoyar a ciertos sectores, a mejorar ciertas instalaciones al interior de sus hogares, más allá de los tinacos, más allá de este tipo de cosas que son como muy pues básicas, tradicionales, pero creo que podemos mejorar, ¿no? Algunas propuestas de política pública y ojalá que lo que les compartimos pues los anime a que lo hagamos. Y muchas gracias por darme el espacio también. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los participantes de la red que nos acompañan. Los invitamos también al día de mañana, por favor, 9 de septiembre, igual a las 12 del día. Ahora va a tocar el turno a la presentación del lenguaje de R. Justamente vamos a seguir con estas dos conferencias que hablen del tema del manejo de la información estadística. Mañana toca la introducción a R y su aplicación al sector público. Espero que nos acompañen. Muchas gracias nuevamente, doctora. Muchas gracias a Araceli Nava, que es nuestro enlace, que nos dio todas las facilidades también para tener este encuentro. Muchas gracias a todos, colegas. Gracias, Valeria. Y nos vemos mañana. Muy amable. Antes de que se me vayan, perdón. Sí, no, por favor, Valeria. Se nos olvida, les agradeceríamos si nos pudieran ayudar encendiendo sus cámaras para tomar una fotografía, para poder difundir este evento en las redes sociales.
los que puedan, porque somos muchos ahorita. Vamos a dar nada más unos minutos, Paco, no sé qué te parece para Sí, claro, sí, sí. esperar que se carguen las cámaras y empezamos a tomar las fotitos. Parece que ya tenemos algunas cámaras encendidas, entonces ahora sí vamos a ponernos un poco sonrientes para la fotografía. Sonríen, por favor. Listo, les agradecemos ampliamente este espacio nuevamente, Francisco, doctora, equipo Evalúa Evalúa México. Los integrantes de la red aprovechemos para mandarle un mensajito por ahí a Mónica, que es el día de su cumpleaños, por eso no pudo acompañarnos entre otros temas laborales, pero aquellos integrantes de la red hay que aprovechar para mandarle un mensajito a nuestra compañera, la doctora Mónica. Un gusto siempre estar con ustedes, les agradecemos ampliamente y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Gracias, hasta luego, hasta mañana. Hasta luego, muchas gracias.